Hola, yo soy Avirazán, soy lector de energía desde hace 15 años, gracias al grupo de conformadores que se llama los conformadores de sí, el grupo de dadores. Hago lecturas de fotografías, de video, de ámbar y de voz y de sonido. Y he estado compendiando información acerca de los planos espirituales que se ven en las lecturas de energía. Se ven los planos, se ven los guías, se ven las ceremonias, se ve a las almas. Y aquí estoy presentando algunos testimonios que es una continuación de planos espirituales. Uno de los primeros pasos de las almas humanas al llegar al astral. Un consultante en su energía me muestra una escena que es especialmente aleccionadora. Transcurren las escenas desde el momento que mi consultante es recibido después de la muerte física, después de terminar una de sus vidas anteriores, por una guía mujer que junta algunas almas y les indica que hagan una profunda reflexión sobre lo que hicieron, los cómo y los porqués de lo que hicieron en la vida humana que acaba de terminar y que va a depender sobre la base de lo que ellos asuman o desdigan que continuará su proceso en el astral. Ella les dice que aquello de lo que ellos se desdigan será muy importante para los desarrollos posteriores en dicho plan. Queda claro que desdecirse es cuando uno admite que hizo esto o lo otro, pero que no lo hizo con intención, que es como decir que efectivamente uno cometió tales o cuales errores de mucha o trascendental importancia, pero que uno se desdice, puesto que no era la intención de uno afectar en una forma así a los demás. Un alma, por ejemplo, puede decir de sí misma que hubo ocasiones en que sus acciones sí afectaron y mucho a quienes les rodeaban, pero de las que definitivamente sí se desdice porque no era para nada su intención lastimarlos, obstaculizarlos, herirlos, por más que por desgracia así haya sido. He podido ver que la importancia de acciones y respuestas ante circunstancias para obtener una valoración espiritual de mérito o sanación, de aceptación o de rechazo por parte de los guías, es tomada en cuenta por los guías de una manera comparativa y relativa y no solamente por los hechos en sí y por sí mismos. Mi percepción es que los guías espirituales no hacen valoraciones inflexibles, sino que incorporan al resultado final de su valoración sobre alguna persona o circunstancia, básicamente el sentido común, el sentido del pragmatismo, el sentido de la realidad de los hechos como tales, no valorados desde una perspectiva teórica ni dogmática rígida, sino esencialmente flexible, y si es necesario o posible, flexibilizada por la posición relativa de una persona en su circunstancia personal y ante una situación dada muy concreta. Yo considero que los guías asumen una óptica interna y personalizada de los hechos y las decisiones desde la persona misma, desde sus capacidades y situación muy particular. Ahora viene una ceremonia en planos espirituales. Otra consultante fue llevada en el astral a un sitio donde hay una cascada ancha, cuya caída está totalmente congelada. Observo en su camino de vida una escena en planos espirituales humanos de luz, es decir, en el astral, arrodillados un poco más de 200 almas, recitando un credo muy conmocionante que llega hasta los huesos, con toda la intención de venir a servir desinteresadamente, pero paradójicamente obedeciendo al mismo tiempo cada quien a intereses suyos personales, familiares y sociales. Que mi consultante conoce que Dios Padre es omnipotente, que es trino, pero a la vez que es creador, que el creador tiene otras impersonalizaciones,
es decir, que se manifiesta a Dios Padre Creador por medio de otras personalidades, que no es posible burlar a Dios ni siquiera saliéndose del tiempo. Otro consultante, de hecho, estuvo en coma a raíz de un severísimo caso de derrame cerebral. Ingresó en un plano espiritual de cantos serenos, mientras se decidía si vivía o moría, según sus reacciones y fortaleza. He visto que de hecho existen planos espirituales o niveles en tales planos de los humanos a los que se van asignando las almas en fuerte peligro de muerte, como por niveles. Así que no es lo mismo que una persona se encuentre moribunda por enfermedad con la que el cuerpo ya no pueda, a que lo esté por vicios y negligencias. Van a ser diferentes los planos de espera humanos según la cualidad moral de las almas. Mientras él estaba en coma, los guías enviaron a una guía mujer a hacerle un diagnóstico espiritual en su antebrazo derecho. En otra alma aparecido en un lugar sin tiempo o con el tiempo fijo y con una luminosidad blanco uniforme, resguardado por guardianes espirituales. Son lugares peculiares espirituales que tienen luz blanco neón. Es probable que sea un estado anterior al que el alma haya tenido su primera vida humana. En efecto, hay un estado de las almas en un lugar inmaterial cuya luminosidad es blanco neón. Es muy poco frecuente llegar a ver ese sitio. Más adelante vienen extraordinarias visiones de colores en el astral. La esposa de mi consultante ha superado el plano humano. Llevó a cabo ejercicios espirituales en el astral, repitiendo una a una las palabras contenidas en un pequeño libro, impresas una sola palabra por hoja. El formato de ese libro en el astral se ve viejo y bello en su encuadernación. Tiene cantos dorados y el oro de los cantos dorados ha refulgido en energía en una visión como el más resplandeciente oro que nadie jamás pudiera imaginar. Vibrante, ese oro en tono metálico, apenas uno lo cree aunque se halle viéndolo. En esa lectura tanto el blanco resplandeciente, inimaginable de 10,000 diamantes, expresión de una parte infinitesimal de Dios, así como ese oro vibrante increíble, han sido dos experiencias realmente memorables. Con la de otra lectura que ha informado que a veces Dios le pone al humano un espejo para que se vea, pero nuevamente el espejo es muy inusual, pues no es un espejo propiamente, sino una superficie de mercurio igualmente vibrante y casi tridimensional, con las chispas suavemente azuladas que le brillan. También hubo otro contenido dimensional. Se trata de un libro invisible. Tal vez no sea para leerse, sino para cantarse. Y lo están cantando el bosque, el río y toda la creación, mientras cada quien vive su vida. Explicado de nuevo, la energía muestra que el bosque, así como el río y toda la creación, están relacionados con un libro invisible, el cual no es para leerse, sino para cantarse. Las almas generan una supraestructura energética dimensional o espiritual que las une una a todas, adicional a la realidad singular de cada espíritu. Es el espíritu individual, pero adicionando una red o ámbito que ya no es individual, sino que los engloba a todos. Otro testimonio de la energía nos muestra que existe una realidad energética, espiritual o dimensional que abarca a todos los seres vivos, abarca a las plantas, a los animales, a las personas, la cual tiene un nombre que mencioné en ese momento en la lectura correspondiente. Es debido a ese manto de supraconciencia abarcante que las hormiguitas y las plantitas, así como los animales y las personas, expresan lo siguiente: la vida es tan deliciosa que apenas me alcanza el tiempo y la vida para degustarla, que cada ser dice que está ocupado disfrutando lo rico que está la vida, que no tiene tiempo para otra cosa.
a lo que hay que añadir este nuevo testimonio en que toda la naturaleza está relacionada con un libro que no se lee, sino que se canta. Por eso hay tanto respeto en las religiones orientales hacia la contemplación, porque ya se han dado cuenta de que el mundo a nuestro alrededor está lleno de conciencias muy abarcantes. Más adelante viene la encarnación humana tipo, así se llama, una encarnación humana tipo, espiritualmente conocida como vida espejo. Una consultante experimentó la que es conocida espiritualmente como vida espejo, en la que los guías hacen efectiva cualquier incapacidad, problema personal o enfoque, cualquier deficiencia o disfuncionalidad de esa alma, y lo ponen en su vida en el terreno de los hechos. El resultado puede ser tomado como una cadena interminable de problemas que van presentándose sucesivamente como en estafeta en las áreas de la vida. La persona en esa vida queda exhausta, pero como un procedimiento espiritual evolutivo, para que la persona enfrente con inevitable dificultad aquello que le resultará evidente que debe revisar, reenfocar y fortalecer. Viene la energía, un decreto inviolable, con invocaciones a potestades espirituales de luz para todo aquel que proteja a un discapacitado. Mi consultante es ciego por glaucoma. Trae sobre la superficie del pulgar de la mano derecha un decreto inviolable en su energía, expresado hace siglos por un personaje espiritual similar a un profeta, el cual ha expresado en nombre del apóstol San Juan, en nombre del arcángel San Miguel y en nombre de la Virgen, clamando apoyo y ayuda espirituales para todo aquel que ayude a un discapacitado, que sea consultado su expediente espiritual y sea arrancada la hoja más negra, que lo negro en su camino de vida se torne gris y lo gris menos gris, que se le entregue una hoja en blanco para que él pida hasta detalles para su vida y que sea tomado en cuenta. Ello dirigido hacia quienes favorezcan todo tipo de facilidades, apoyo, tiempo, atención, curación, cuidado en enfermedad, para los que entreguen su tiempo y paciencia para enseñar y orientar a un discapacitado, para quienes les provean de alimentación, cobijo, habitación, enseñanza, compañía y los protejan, para quienes sirvan como voluntarios en labores de apoyo a discapacitados, para quienes donen una casa o una fortuna al bien de todos los desposeídos, relegados y olvidados de la tierra. Es en efecto un decreto inviolable, parece inclusive como si estuviera sellado. Su forma es de una muy ligera elipse, con aparente color azul marino mate de 1 pulgada de diámetro, de acuerdo a lo que un cerebro humano puede interpretar. Enseguida la ceremonia nos muestra la ceremonia del antes-después, previa al regreso de las almas del astral a cuerpos humanos. En una lectura he visto algunos detalles de la ceremonia del antes-después, en la que las almas que regresan a la vida humana se despiden del astral. Veo que los guías piden a las almas que recen el Padre Nuestro y el Ave María, que repitan un mantra que repetí en voz alta, pero no anoté, algo parecido a IE o UA y vocablos similares. También que existe algo parecido a un diálogo entre el Creador y las almas que regresan a la vida humana, en que Dios expresa: yo sé que has transgredido en muchos aspectos, eso yo lo sé, pero ahora admítelo tú. A otra alma en el astral le colocaron algún tipo de implemento espiritual que podría mencionarse como una prenda de ropa quizás, referente a su regreso al plano humano, pues le estaban dando la oportunidad para volver a nacer. Antes participó en una conmocionante ceremonia en el astral con presencia de unas 180,000 almas, algunos para agradecer todo el apoyo, protección y oportunidades que habían recibido de los guías, otros simplemente por estar. Observo que en esa ceremonia en el astral se veía como en transparencia, acaso la silueta de un ángel.
En la vida actual padeció un paro respiratorio en un viaje a Vancouver, que es costa occidental de Canadá, más 2 episodios de fuerte riesgo hacia la vida en 2 vidas ubicadas en la misma área geográfica. Esa vez fue resucitado con RCP y estuvo 3 minutos en muerte clínica, pero no estaba previsto que se fuera. Los guías prestaron atención a su emergencia y le colocaron una plataforma circular debajo de las plantas de los pies, como a 2 pulgadas de distancia, un poco descentrada, color verde olivo. Alguien vería esa estructura energética espiritual como un plato puesto debajo de los pies. En su energía se encuentra el contenido de que Dios es en sí mismo una alabanza, que el universo es en sí mismo una alabanza a Dios. Es más que perfectamente posible que alabemos a Dios en perfecto silencio, que de hecho nosotros como criaturas somos en nuestros seres una alabanza a Dios. Enseguida puedo mostrar visiones de planos y realidades espirituales en la energía de mis consultantes. Otro consultante sabe que hay guardianes en las entradas de la 4ª dimensión. Los he observado completamente color esmeralda. Hay otra entrada a la 4ª dimensión, que no es la única, que es color morado para los pensadores y filósofos. En otra persona se ve que estuvo en el astral en un lugar peculiar, pues el suelo estaba cubierto de maravillosas y mullidas pieles blancas como de alpaca, y se escuchaba en el canto de oración de las almas, que al fondo tenía ritmo de tambores con sonido de anillos metálicos. Otro consultante muestra que él y almas afines fueron congregadas en el astral para que presenciaran un sitio en donde se escuchan voces. Ahí hay voces muy imperativas, pero si se les analiza, contienen mucho amor. En ese lugar, la intransigencia sería el equivalente del oxígeno en nuestra atmósfera, inevitable, puesto que una parte de la naturaleza y lo espiritual en ese lugar es intransigencia. Veo que ahí se han entrenado gobernantes y quienes han venido al mundo humano a dictar leyes. Presento a continuación 4 almas en planos espirituales con cantos. En el caso de la mamá de otro consultante ya fallecida, ella experimentó angustia antes y después del proceso de morir. Tuvo que hacer una fuerte reflexión sobre lo que había sido su vida. Actualmente el lugar del astral en que se encuentra es iluminado, bello, confortable, un sitio donde hay almas cantando. En un segundo caso de quien perdió recientemente a su hermana, en Myanmar he visto que ella se encuentra en un sitio en el astral de cantos donde las almas están vestidas con indumentarias largas color blanco hueso. Su hermana no pudo hablar, pero un guía informó a través de mi persona que esas almas se encuentran reflexionando en ese punto en que la vida los marcó. Su octogenario papá tiene todas las ideas revueltas, ni siquiera sabe dónde vive. Una parte del tiempo ya no está en nuestro mundo, y en Myanmar he visto el astral a través de su energía. Está siendo visitado y tranquilizado por guías, pero me nublaron mi visión del astral. En algunas de esas visiones en energía he visto grupos de almas en semicírculo, agrupadas según la cultura humana a la que pertenecen, algunas de ellas culturas mesoamericanas. Todas esas almas con largas vestiduras de un blanco muy limpio y todos esos grupos rezando en un lugar del astral de una belleza conmocionante. En el caso de otra consultante, ella fue guiada en el astral junto con 1 o 2 almas más a la orilla de algo que parece una meseta, desde la cual se ve un espectáculo impresionante. Se trata de una luminosidad cegadora, blanco eléctrico destellante desde su centro. Distingo que en realidad se trata de un plano en el universo que contiene luz espiritual. Se ven series de luz que están encargados de llevar precisamente esa luz espiritual a tantos mundos como nos podamos imaginar, como si fueran cosechadores de luz. Yo me fui quedando progresivamente atónito por la visión de esa realidad. Llegué a respirar entrecortado y conmovido mientras lo veía.
hasta que esa visión se fue alejando progresivamente de mi perspectiva. Se trata de algo parecido a un lugar donde está o se genera luz espiritual que aparentemente no se difunde sola por el universo, sino que es más bien llevada, transportada por entes individuales que se encargan de distribuirla. En un tercer caso, ha salido en mi ámbar la imagen del plano espiritual en el que se encuentra la hermana de mi consultante, que ya murió. Es un lugar de serenidad, ella es feliz. Allí he visto un coro y las almas cantan en ese sitio, en el astral, para favorecer un estado anímico armónico en los espíritus que ahí se encuentran. En otro caso de un hermano que murió, la energía muestra que actualmente está en un lugar de paz en el astral, que lo han tenido trabajando y está a punto de comenzar su descanso de la vida que dejó, el cual descanso durará no menos de 18 años en su caso particular. También se ven 4 sitios diferentes en planos espirituales humanos en sendas consultas individuales. En planos espirituales antes de la vida actual, mi consultante fue llevada por los guías a un sitio en el astral en el que se observa una formación rocosa parecida a un minúsculo volcán. Esa formación habla, pero no como un humano, sino como un contenido grabado. Esa formación comunica que las responsabilidades son muy vastas, pero que siempre hay manera de enfocarlas y reenfocarlas para adecuarlas. El contenido de tal lugar es responsabilidad. Observo otro plano espiritual que en principio da miedo. Es cristal en forma de vidrio. Son como paredes parciales de vidrio que fueran un tanto metamórficas, es decir, cambiantes. Se ubican a cierta altura y a media altura. El aspecto que da ese lugar es atemorizante porque esos vidrios no parecen seguros, si bien tampoco son hirientes. Ahí hay voces de cumplimiento, de obligación, de enfatizar que las obligaciones no pueden ser hechas de lado. Se ve que también las lecciones de ese sitio en planos espirituales humanos son progresivas y cambiantes según el tipo de lección que cada alma tiene que aprender. Ese lugar en el astral se encuentra totalmente compuesto como por paredes de vidrio translúcido con tonalidad azulada, cuyo aspecto es amenazante. En otra lectura he visto un risco en el astral muy alto de montaña, desde donde se contempla un gran valle abajo. Al igual, en una niña de 10 años se ve un plano espiritual totalmente anegado hasta la rodilla, con algo rompiendo el agua, impactándola con grandes salpicaduras. De hecho, algo cae en el agua, como cuando se desprenden pedazos de hielo de los glaciares en el océano, frente a una luz blanca que viene de lo alto, la cual es una luz espiritual. El ámbito de ese plano es como de noche, pero esa luz espiritual frente a ella viene de lo alto y lo ilumina. Esa luz espiritual que se observa en ese sitio en el astral son como promesas para seres de diferentes mundos. En la experiencia de una persona que fue hospitalizada en tratamientos hace más de 40 años, todavía trae en su energía presencia de las oraciones de sus guías, las cuales fueron formuladas por ellos en diferentes idiomas muy antiguos de la Tierra. Aquí la energía habla acerca del astral original anterior al astral universalizado. En lectura de fotografías se informaba a mi consultante. Han recibido lecciones de al menos 2 o 3 maestros en planos espirituales de aparente semejanza con lo chino o muy oriental. Es un contenido muy denso en la imagen. Te veo como recibiendo lecciones, pero ahora la imagen es cruzada por una energía dorada en movimiento, como un meteoro. Esa energía se mueve y cambia. La veo multicolor, en tonos chispeantes y muy vivos, cada uno de los cuales parece estar íntimamente relacionado con la adquisición y difusión de conocimientos sagrados. Tú estuviste en ese lugar, pero curiosamente tal sitio me parece limítrofe entre el mundo humano y el astral.
casi como si se tratara de un plano espiritual intermedio. Esa es parte de la información que aparentemente al menos uno de los guías que estaba presenciando mi trabajo en ese momento opinaría que yo mejor pasara por alto. En efecto, visitaste en alguno de tus días, en tus periodos entre vidas, un plano espiritual intermedio. Ahí están esos personajes como chinos. Por cierto, en una experiencia en mi vida hace años, ya había visto personajes como esos, que son sabios y superiores en conocimientos, pero a la vez muy duros. Aquella experiencia la recuerdo como algo muy especial. Estaba yo solo en una habitación aquí en la capital del país, más o menos después de la hora de la comida, cuando aparecieron 3 personajes chinos que estaban flotando. Eran absoluta y extraordinariamente duros. O sea, eran de una dureza y de una pesadez inimaginable, que siempre me dejó la huella porque yo nunca supe por qué aparecieron esos personajes. No estaban sentados, no estaban parados, no estaban sobre el piso, sino que estaban flotando. Eran 3 varones chinos con una dureza que a mí no me cabía. Continuando con esta lectura y siguiendo con la información acerca del astral original que fue chino, yo continué informándole. Tú estuviste de visita en un plano espiritual intermedio que no parece en realidad tan intermedio, pues es tan vasto que casi es como el astral. Da la impresión de que es apenas una tercera parte menor en extensión que el astral humano, y que ese plano espiritual intermedio está variando en extensión. Tú pediste acudir a ese lugar, te dijeron que no es definitivo, que varía, que amenaza con algún día ser desaparecido por los guías o maestros de guías o entes aún superiores que nunca han estado de acuerdo en que ese lugar exista. Sin embargo, insististe y te maravillaste porque hay ciertas cosas que nosotros llamamos ideas, en realidad se pueden tocar y tener entre las manos. Ciertas experiencias parecen como físicas, ciertas personas veo que aparecen y desaparecen, como que se difuminan o se disuelven y vuelven a aparecer. Pero ahí eso no es nada extraño, sino simplemente una cualidad energética de ese sitio. Ese lugar en planos espirituales parece haber sido en realidad el antecedente milenario de al menos una parte del astral. Digo que al menos una parte, pues veo que corresponde a ciertas culturas orientales y no a todas las culturas orientales. Veo que inicialmente no existía eso, que es el astral universalizado actual para toda la humanidad como está en la actualidad y en permanente ensanchamiento, sino que originariamente algunas de las principales culturas orientales armaron en el lado inmaterial de la realidad un ámbito que puede describirse como lujoso y exclusivo a la manera humana, vastísimo, con todo tipo de facilidades para que ahí ciertas almas pudieran reconsiderar algunas partes valiosas de sus caminos, pero que lo hicieron de una manera aparentemente que no entregaba suficiente respeto al Padre Creador, al Sagrado Creador. Así que fue sustituido por otro plano espiritual que hace las mismas funciones, es decir, recibir a los humanos en tránsito desde unos ámbitos de experiencia hacia otros ámbitos llamados vidas. Los invisibles dictan a través de mi persona que este antiguo astral de origen chino puede servir para captar almas de los acontecimientos del fin de nuestra era actual, donde se prevé una inmensa mortandad. Que tal astral chino continúa en funcionamiento, pero no abierto para cualquier tipo de alma humana, sino aquellas que provienen de tradición oriental. Finalmente, que en tal astral chino no se desdice y jamás se ha desdecido de ninguna tradición espiritual, la que sea en la luz, sino que simplemente se le llegaron a dar interpretaciones que no fueron precisamente del agrado de los guías conformadores originarios de la humanidad. Resumiendo, en la cultura milenaria china construyeron un astral como si fuera intermedio entre el actual astral universalizado y el mundo humano, el cual parece haber sido anterior al actual astral humano.
al que se le denomina con el término universalizado. Sin embargo, los guías superiores no estuvieron conformes con la orientación final que ahí se daba a las almas en cuestiones de enfoque, así que se derivó al actual astral humano. La ubicación del astral chino dice que es anterior al actual plano espiritual de las almas humanas e incluso que no tiene una estabilidad garantizada en su permanencia, pero que sigue en funcionamiento, si bien para almas de proveniencias orientales. Y es que en esa lectura de energía a una persona de mi país apareció hace más de una década que él tenía experiencia en China, lo cual es extraordinariamente inusual, pues más bien pertenecemos a almas del hemisferio occidental. De ahí se derivaron todas esas imágenes del primer astral que existió, el cual fue de origen chino.